Iniciar la Gracias. grabación. No, por favor, ahí está grabando. Entonces, ya está. Bueno, vamos a ordenar un poquito este, muy estimulante todo lo que vi, el movimiento en el Classroom. Me alegra que haya habido algo de efervescencia después de la primera clase. Me parece que es un buen augurio en medio de todo esto. Que inquietudes en múltiples direcciones, aportes. Está bueno todo eso. Bueno, en relación con. Me apunté acá algunas dudas que fueron quedando. En relación con el cronograma, claro, acá yo dejé algo que después decidí cambiar de orden. Les dejé la indicación de visualizar un video sobre periodización de la Roma antigua, que en realidad tiene que ver con este PowerPoint que vamos a ver hoy. Lo cambié de lugar, digamos. Y lo que va a quedar para ver en diferido va a ser esto, el alfabeto latino, ¿sí? Que igual lo vamos a comentar de nuevo si hay alguna duda en el sincrónico dentro de 15 días. Pero este tema, como no vamos a llegar a verlo hoy en el sincrónico, para que no sea tan pesado, va a quedar para ver en diferido a continuación cuando ustedes puedan, ¿sí? Y lo que sí voy a explicar es con más detalle la periodización de la historia de la Roma antigua para que se ubiquen mejor a la hora de enfrentar la próxima lectura o la primera lectura, que es el primer libro de Tito Livio, ¿sí? Que tiene que ver con la historia de la fundación de Roma. Por eso vamos a ver después este PowerPoint y voy a ubicar un poco la península itálica dentro del mapa europeo, bueno, hacer unas reflexiones de orden geográfico, pero que impacta en el orden político e impacta en el orden social también. Así que sobre eso vamos a hablar después de una primera reflexión en torno a las categorías gramaticales básicas, que es lo único que les pedí que hicieran para esta semana, tiene que ver con eso, ¿no? Con revisar clases de palabras en castellano, categorías morfológicas y usos sintácticos, funciones sintácticas básicas. Vamos a hacer una reflexión sobre eso y les va a quedar para dentro de 2 semanas la ejercitación. Sí, no hay problema, Rodrigo, todo bien. Va a quedar la ejercitación número 0, ¿sí? O sea que eso tienen todavía 2 semanas, porque la semana que viene es asincrónica. Yo voy a subir estos 2 videos, ¿sí? O sea, que ven la clase asincrónica, los voy a subir creo que incluso hoy mismo o mañana, así ya los tienen y con tiempo lo ven. Y nos reencontramos dentro de 15 días por este mismo canal y a las 19:30 para revisar la ejercitación número 0, ¿sí? Sobre cuestiones gramaticales básicas, que ahora vamos a hacer una puesta en común y revisar un poco. La idea es hacer eso y hablar, insisto, sobre la historia de la Roma antigua. Respecto a los materiales, que creo que también hubo dudas por ahí, estuve leyendo. Sí, hay un montón de materiales en el Classroom, pero no teman, es simplemente bibliografía ampliatoria, de consulta, ¿sí? Son manuales, yo no pretendo que se pongan a leer un manual de gramática de punta a punta, sentados al sol. No, entiendo que no puede ser, que puede no ser un plan muy atractivo. Los manuales de gramática tienen que ver con distintas posibilidades, ¿sí? Para consultar temas que por ahí prefieren profundizar, porque los apuntes que yo subí son apuntes, digamos, escuetos de alguna manera. Sirve como para tener un primer pantallazo y ordenar las ideas, ordenar las categorías, pero si necesitan profundizar en alguna cuestión, bueno, tienen ahí algunas opciones y de ningún modo pretendo que lean Covasi, Di Tullio, no me acuerdo otro subí, todo eso de punta a punta. No, es, como figuraba en el posteo, es ampliatorio para profundizar y demás. Lo que sí es importante que ustedes conozcan son las clases de palabra en castellano, las categorías morfológicas y el funcionamiento sintáctico, que es lo que vamos ahora a poner en común y a conversar a partir de estos ejemplos que aparecen en los apuntes, ¿sí? Eso es como primera medida. Respecto de, a ver, ¿qué más Profe, subí? profe, Sí. ¿podés repetir eso, por favor? Sí, conocer las clases de palabras, las categorías morfológicas de esas clases de palabras. Ahora yo voy a hacer un cuadro igual para ir detallando más esto.
y las funciones sintácticas que esas palabras pueden desempeñar al interior de una oración. Ahora voy a hacer un cuadro y voy a puntualizar bien todas estas nociones. Profe, el PowerPoint que vamos a ver ahora no lo subió. Sí. No. Lo vamos a ver ahora y va a quedar grabado. ¿Sí? Bueno, después subí acá la serie que yo había sugerido, por si les interesa la parte de profundizar en la historia de Roma, que es la serie de Mediver. Me pasó Mara muy gentilmente que encontró la versión doblada. ¿Sí? Así que eso es, si quieren verlo, no es filmografía obligatoria, digamos, de la materia. Como vamos a ver la Medea, yo tengo la intención de ver una versión cinematográfica de la Medea, pero hacia fin de año una versión de... Bueno, ya les voy a decir, pero no, esto no es obligatorio, digamos. Después, a ver... Bueno, diccionarios. El diccionario básico es el Vox, que el compañero Jonathan, creo, ¿no? Había subido una hoja que... Acá. Había subido una hoja un folio que quedó en el camino. Buenísimo con eso, así tiene el diccionario completo. El diccionario básico es el diccionario Vox. Lo vamos a ver. A ver, yo ya subí el diccionario para que lo tengan a mano, pero todavía no empezamos a ver, digamos, los temas de lengua latina propiamente dichos. Entonces, el diccionario, cuando lleguemos a la parte de lengua, ahí va a ser útil. Por ahora el diccionario que les quede como material en stand-by, digamos, ¿sí? El diccionario latín-castellano, perdón, latín-español o latín-castellano va a ser el que usemos. Yo subí otros que son más completos por si les resultan útiles, pero el fundamental es el Vox, ¿sí? El Gaffiot y el Old, que son diccionarios latín-francés, latín-inglés, son ampliatorios por si les interesa. Y sobre todo, cuando veamos el tema de los enunciados, es decir, cómo aparecen las palabras en el diccionario, van a ver que estos diccionarios son más completos a la hora de construir el enunciado. El Vox, por ejemplo, pone enunciados como más escuetos, digamos. ¿Sí? Bueno, voy a dar un ejemplo, pero no importa. Créanme, en un acto de fe, crean esto. Después, cuando veamos un poquito de morfología, lo voy a ejemplificar mejor. ¿Qué más? Dijimos... Bueno, me reí mucho con esto de Manuel. Porque es cierto, yo pensaba en la sintaxis, me reí por esto. Porque la sintaxis... Bueno, ahora hago el cuadro y cuando venga la parte de sintaxis hago el comentario. Perdón el desorden. Quería aclarar todas las dudas que fueron surgiendo antes de empezar. ¿Alguna duda más que me haya salteado? No sé si alguien me quiere apuntar algo por las dudas. No, estamos bien. Joya, perfecto. Bueno, a ver. Para pensar, digamos, el análisis de una lengua, hay una idea que a mí me parece fundamental, que es la idea de los niveles del análisis lingüístico. Es decir, pensar la lengua, ¿sí?, en niveles que están interrelacionados. Yo puedo estudiar, hay un texto incluso que tiene este mismo nombre, este mismo título, ¿sí? Es un texto de Van Benist, lo pueden consultar si quieren. Utiliza alguna categoría diferente respecto de las que voy a proponer ahora. Voy a proponer algo un poco más accesible en primera medida, porque Van Benist lo complejiza con algunos conceptos que no vamos a tener en cuenta en este momento, pero sirve para tener en cuenta. Un primer nivel para pensar el análisis lingüístico tiene que ver con el nivel de los sonidos, ¿sí? Lo podemos llamar el nivel fónico, o si quieren mejor, fonético-fonológico, según haya distinción de significado o no. Es decir, el estudio de los sonidos, no solo desde el punto de vista de cómo se articulan y describir la articulación de los sonidos al interior de una lengua, sino cómo esos sonidos producen diferencias de significado.
Si seguimos avanzando en los niveles de análisis lingüístico, accedemos al nivel morfológico. Que tiene que ver con la estructura interna de la palabra, ¿sí? Morfo viene del griego, morfé, que significa forma, ¿sí? Entonces, en el plano morfológico vamos a estudiar la estructura interna de la palabra, la forma de la palabra, ¿sí? Y si avanzamos un nivel más en análisis lingüístico, entramos en el plano sintáctico. Es decir, cómo se relacionan las palabras entre sí para construir significado al interior de una oración, por ejemplo. Podemos avanzar en otro plano más macro y entramos en el plano de la construcción del significado, que es el plano semántico, que muchos autores relacionan con el nivel pragmático, es decir, con el uso, que el significado está atado, digamos, indisociablemente al uso de la lengua. ¿Sí? Por eso lo pongo como unidad. Hay un autor en particular que piensa la semántica como pragmática, casi de manera indisociable. Ese autor es Halliday. Por ahí lo han leído en algún momento o lo leerán en algún futuro. ¿A qué voy con todo esto? A que, de acuerdo con el nivel de análisis lingüístico en el que estemos, la unidad de análisis va a ser distinta. En el caso del nivel fonético-fonológico, es decir, en el plano del sonido, de la materialidad de la lengua, la materialidad en tanto, como habrán leído en Saussure, imagen acústica, esa unidad de análisis va a ser el fono, ¿sí? O bien el fonema. Fono si estamos en el nivel fonético o en el aspecto, en el plano fonético, y si hablamos ya en términos de diferenciación de significado y estamos en el plano fonológico, hablamos de fonema, es decir, un sonido que tiene capacidad de distinguir significado, ¿sí? A ver, para aclarar esto, yo puedo transcribir fonéticamente casa, ¿sí? Lo puedo transcribir entre corchetes porque estoy en el nivel fonético, o lo puedo transcribir entre dos barras porque estoy en el nivel fonológico, pensando en términos de fonemas, ¿sí? Tiene que ver con si distingo significado o no, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo casa y tengo el verbo pasa. Acá tengo dos sonidos distintos, ¿sí? Pero un mismo entorno. Si yo sustituyo este sonido por este otro, cambia el significado. Armar estos me prueba que tanto este sonido como este sonido son fonemas en la lengua, ¿sí? Porque puedo construir esto que se llama par mínimo, ¿sí? Dos palabras acá transcriptas fonológicamente con un mismo entorno fónico, porque esto se mantiene, ¿sí? Y lo que cambia en la misma posición inicial es este sonido que es llamado oclusivo con este sonido que es bilabial. Entonces, como se oponen, yo cambio uno por otro, cambia el significado de la palabra. Por eso en un nivel fonológico. Ahora, esto no nos vamos a detener tanto a analizarlo en castellano, porque ya lo van a ver en otras materias. Sí vamos a hablar de esto en latín cuando hablemos del alfabeto. Ahora, en el nivel morfológico, la unidad de análisis va a ser el morfema, es decir, una unidad mínima al interior de la palabra. Si alguien quiere, me pareció que alguien quiere decir algo, ¿puede ser? Escuché un micrófono activándose, por ahí escuché mal. No, todo bien. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, el sustantivo gato, ¿sí? Este sustantivo yo lo puedo pasar al plural y le agrego una S. Bueno, esta S es un sonido S que está asociado con un significado. El significado es plural. Como ustedes saben, cuando hay un sonido, llamado también imagen acústica, según Saussure, cuando hay un sonido que se asocia con un significado, ¿sí? Cuando hay un significante que se asocia con un significado,
tenemos la unidad mínima del signo, que es un morfema. Un morfema es el signo mínimo, ¿sí? Porque a un determinado sonido que yo puedo aislar, le asocio un significado. Del mismo modo que a la O le puedo asociar el significado de género masculino, ¿sí? Entonces yo acá tengo dos morfemas. Y además tengo la base de la palabra sobre la cual fui agregando morfemas, ¿sí? Entonces, en el nivel morfológico, fíjense que yo ya no estoy estudiando el sonido puro de la palabra, sino la relación entre un sonido y un significado como unidad mínima, y segmento la palabra al interior para detectar estas unidades que son morfemas. Al interior de una palabra, las subunidades que yo puedo reconocer y que constituyen significado, que a ese sonido le corresponde un significado, eso es un morfema, ¿sí? Y ahí estamos en el nivel morfológico de la palabra. Cuando llegamos al nivel sintáctico, la unidad de análisis es la oración. Entonces fíjense cómo va increyendo, ¿no? Partimos del nivel fonético-fonológico, analizando los sonidos, la materialidad primera, digamos, de las palabras. El nivel morfológico, analizamos la estructura interna de la palabra, ¿sí? Y esa estructura interna me permite identificar subunidades que llamamos morfema. Y en el plano sintáctico pienso la relación que las palabras mantienen entre sí para construir una unidad de sentido que es la oración, ¿sí? Y en el nivel, o en el plano semántico-pragmático, suele hablarse más bien en términos de texto, si quieren. Hay, igual, hay algunas discusiones, hay enfoques lingüísticos que incluso piensan la sintaxis no desde el punto de vista oracional, sino la sintaxis desde el punto de vista textual, y se habla también de una sintaxis del texto o de una gramática del texto. Pero bueno, son otras corrientes. Este es un esquema algo simplificado, pero como para empezar a poner en común algunas nociones. Hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo repetir algo si hace falta? Yo no comprendí muy bien las características del nivel semántico. El semántico, claro, no me metí tanto en eso porque hoy nos vamos a concentrar en el nivel morfológico y en el sintáctico, pero sí lo que te puedo decir, para ir antes de llegar a este punto, que la semántica tiene que ver con el estudio del significado, ¿sí? Entonces, después de estudiar el plano del sonido, después de estudiar la estructura interna de la palabra, después de estudiar cómo se relacionan sintácticamente las palabras entre sí al interior de una oración, pasamos a un segundo nivel que tiene que ver con el significado ligado al uso. Es decir, el uso de la lengua, ¿sí?, en términos de construcción de significado. Ese sería el último nivel de análisis lingüístico. Igual, Enzo, acá quería agregar o recordar lo que dijiste al principio, que es que todos estos niveles están constantemente, digamos, retroalimentándose. Por eso te encontrás semántica cuando haces sintaxis, digamos, en algunas cuestiones, en algunas funciones, como que se separa para el estudio, pero bueno, no está separado totalmente. Tal cual, ¿sí? Hay en el salto de un nivel al otro, ¿sí?, hay una interrelación permanente. Incluso fíjense que cuando yo hablo del nivel fonológico, incluso estoy utilizando categorías semánticas, ¿sí?, porque hablo de distinción de significado. Se habla de estos niveles así por ahí como para un primer acercamiento, distinguirlos, pero después se expresa una interrelación permanente. Enzo, acá preguntan si estás grabando. Sí. Siempre grabo. Sí. Siempre grabo. Tranqui, porque está grabando, chico. Siempre grabo y siempre dejo el link acá en el Classroom. Fíjense que yo dejé... Bueno, hemos comprobado que el Classroom en una semana ya desborda, digo, la cantidad de posteos que hay. Ya hay que scrollear muy para abajo. Pero si tienen paciencia van a encontrar clase número 1, presentación de la materia, y acá está linkeado el video
de la grabación de la primera clase. O sea que quienes no hayan podido venir la semana pasada, venir es una metáfora, no hayan podido conectarse, lo pueden ver en diferido. Bien. Ahora, uno de los archivos que yo les subí tiene que ver con las clases de palabras, que seguramente las habrán estudiado en algún momento, pero a veces son conocimientos que quedan lejanos en el tiempo. En este cuadro, que lo pueden tener a mano hasta familiarizarse con todas las categorías, que eso puede ser útil, para cada clase de palabra, fíjense que, porque la palabra vieron que es como una unidad medio bisagra, que está a caballo de distintos niveles de análisis. O yo puedo describir, mejor dicho, las distintas clases de palabras según estos tres niveles: el nivel semántico, el nivel morfológico y el nivel sintáctico. Es decir, cuando ustedes estudian las clases de palabras, más allá de entender el concepto, ¿sí?, a qué remite, a qué refiere cada una de estas clases, después pueden profundizar en el análisis y ver cómo se clasifican cada una de esas clases de palabras de acuerdo con el significado, y esa clasificación responde al nivel semántico, qué ocurre con la estructura interna de esa palabra en el plano morfológico, y por último, qué ocurre con esa clase de palabra en interacción con otras palabras, es decir, en el plano sintáctico. Por eso, en el cuaderno de ejercitación, acá, la ejercitación número 0 tiene que ver con nociones mínimas de gramática castellana, y lo primero que tienen que hacer es reconocer clases de palabras de un texto de Kafka, creo que después puso uno de Sarmiento, ¿sí? Hay un primer trabajo con estas nociones mínimas, que es lo que vamos a recorrer dentro de 2 semanas. Ahora igual voy a hablar de las clases de palabras de cada una y de todo esto. Bien. Vamos a hablar primero desde el punto de vista morfológico, las clases de palabras. Es decir, desde el punto de vista de la estructura interna de estas palabras. Morfológicamente, ¿sí?, las palabras pueden ser variables o invariables. Esta es la primera distinción que hay que percibir. Es decir, si la palabra puede cambiar su forma o no puede cambiar su forma, y por ende se mantiene constante, invariable en cualquier uso. Hay palabras que varían en distintas categorías. Por ejemplo, el sustantivo en castellano varía en 2 categorías morfológicas. Esas 2 categorías son el género y el número. Como ustedes saben, el género puede ser morfológicamente en la lengua masculino o femenino, y el número puede ser singular o plural. Vamos a ver que en latín hay un tercer género, que es el neutro, que es un género morfológico entendido como ni masculino ni femenino. Y desde indoeuropeo, es decir, desde la lengua hipotética, desde la protolengua, ya vamos a hablar del indoeuropeo, de la cual derivan muchas otras lenguas, desde esa lengua hay una correspondencia entre el polo masculino / femenino para entidades animadas y el polo neutro para entidades inanimadas. Esa correspondencia en latín se verifica bastante. Ocurre que en la evolución de la lengua se perdió, en el pasaje del latín al castellano, se perdió ese género neutro y ha quedado en algún rastro un poco perdido, en particular en los pronombres demostrativos. Esto, eso, aquello, ahí tenemos una marca del neutro, y en un pronombre personal, que es el pronombre personal ello. ¿Sí? Tenemos él, ella, ello. Se usa poco, quizás, por ello, por ejemplo.
pero hay un resabio de ese género neutro. El número, también tenemos en indoeuropeo un tercer número posible, que es el dual, es decir, la indicación de 2. Número que, por cierto, el griego conserva bastante. El latín también lo ha perdido, el castellano ni hablar, pero hay un resabio en castellano del dual en los adjetivos ambos y sendos, ¿sí? Que indican 2. Son esos adjetivos distributivos, según acá la clasificación que les propuse. Estos distributivos, ¿sí? Son ambos y sendos, los dos únicos ejemplos que tenemos en castellano, y tienen número dual. Bueno, esto es una curiosidad. Otra clase de palabra variable es el adjetivo, que, como ustedes saben, aporta características, ¿sí? Al sustantivo, y por ende concuerda con ese sustantivo al cual modifica. Como tienen que concordar, las dos categorías morfológicas que expresa también son género y número. Esta idea de que el... Me está enfermando este celular, perdón. Creí que lo había silenciado. Bueno, ahí va. Esta idea de que el adjetivo modifica el sustantivo es muy importante justamente por la noción de concordancia, ¿sí? Es una regla morfológica muy fuerte, es muy importante. El adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo al cual modifica. Vamos a ver que esto en latín también ocurre con un agregado que ya veremos más adelante. Pero estas características del funcionamiento de la lengua es importante ir incorporándolas. Otra clase que varía intensamente es, por supuesto, el verbo. El verbo, por supuesto, es la palabra... Me salió casi evangélico la referencia, porque es la palabra, en el comienzo el logos. El verbo es la clase de palabra que por ahí más variación morfológica presenta, porque piensen que los verbos ustedes los pueden conjugar en distintas personas, en distintos números, en distintos tiempos, en distintos modos. Hay una cantidad de categorías morfológicas que expresa el verbo. Vamos a hablar de dos categorías de concordancia, que son persona y número, ¿sí? La persona puede ser primera, segunda o tercera, ¿sí? La primera persona quien habla, la segunda persona a quien le habla y la tercera persona es de quién se habla. Por eso, ya que hablábamos de Van Benist, la tercera persona se la llama no persona, porque está por fuera de la interlocución entre la primera y la segunda. Bien. Todavía no, esto me pasó en el pasado también con la pizarra. Estos círculos automáticos que se hacen no los controlo yo, es algo que pasa misteriosamente todavía. Pero bueno, la tercera persona queda en el estatuto de no persona, insisto, porque no forma parte de la interlocución. No es ni quién habla, ni a quién se le habla, sino de quién se habla. Y el número, por supuesto, dijimos, puede ser singular o plural. Decía, estas dos categorías son de concordancia, la de persona y la de número, porque concuerdan con el sujeto, ¿sí? Yo digo, ella canta, no ellas canta, porque ahí no hay concordancia. Y después hay dos categorías, en principio, que son las categorías de tiempo y de modo, que ya las iremos viendo con más detalle. Pero fíjense que el verbo varía intensamente, tiene 4 categorías. Perdón, profesor, Sí, no te escuché bien, ¿eh? Una consultita. Sí, la tercera persona queda fuera de qué, dijo, ¿podría repetir? Sí, de la interlocución. De la interlocución. Ah, está bien, gracias. ¿Ven que me hace un círculo raro y que ahora no lo puedo borrar? Como que ahí va. Bueno, un poquito indomable esto. Eso, el diálogo me refería.
Hay una quinta categoría que la voy a mencionar como para que sepan que existe. Ya hablaremos de esto con más detenimiento, pero es una palabrita que puede ir haciéndome ya de a poco, que es la categoría de aspecto. Dicho de otra manera, el verbo expresa categoría de aspecto en tanto y en cuanto las acciones pueden ser concebidas como terminadas o en duración. Es decir, Perdón, profe, perdón que lo interrumpa. No sé cómo llegamos a la quinta, creo que me perdí 2 en el medio. en realidad yo hablé de 2 de concordancia, persona y número, ahí tenemos 2, ¿sí? Sí. Y después 2 que son propias del verbo, tiempo y modo, y ahí tenemos 4. Ah, ok, eso se me había escapado, listo. El aspecto, lo menciono al pasar, no se preocupen, vamos a volver sobre esto. El aspecto tiene que ver con entender la acción o bien en desarrollo o bien terminada, acabada. ¿Sí? Eso es ese aspecto. Piensen, por ejemplo, en el pretérito imperfecto en castellano, amaba, cantaba, saltaba, reía. Es una acción durativa, en desarrollo. Mientras que el pretérito perfecto simple, cantó, saltó, bailó, es una acción puntual, ¿sí? Acabada. Eso en el pretérito se ve claramente. Después, insisto, vamos a volver sobre esto. Es una categoría que está vinculada con la categoría de tiempo y de modo, pero aporta esta conceptualización, insisto, si la acción es acabada o está pensada en su desarrollo. Bien, hasta acá tenemos 3 clases de palabra: sustantivo, adjetivo y verbo, que son variables. Hay otra clase de palabra muy variable y muy heterogénea, que es la clase del pronombre. Yo tengo que sacar fechas para todos lados. Pido disculpas si queda un poco desordenado. Después por ahí lo pueden ordenar mejor que yo. La clase de palabra del pronombre es una clase bastante compleja. Ya la vamos a estudiar de a poco. Cuando lo veamos en latín vamos a hacer una revisión del castellano. No quiero aturdir tampoco con tanta información de golpe. Digo, es una clase compleja porque se subdivide en muchos tipos de pronombres. Tenemos pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos. Digo, hay una variedad importante. Rescato un aspecto. Es variable porque el pronombre puede variar según el pronombre en persona, número y género. ¿Sí? Son las 3 categorías en las que puede variar un pronombre. Pero rescato una idea central del pronombre que tiene que ver con este prefijo pro, que viene del latín, y entre todos los valores que puede tener este prefijo puede significar, y de hecho significa en este caso, en lugar de. Es decir, el pronombre es lo que está en lugar de un nombre. Eso es un pronombre, ¿sí? En lugar de decir María, digo ella. Sustituyo el nombre por un pronombre, lo que está en lugar del nombre. Por eso se suele decir que el pronombre es una palabra de significado ocasional, porque en algún contexto ella será María, en otro contexto será Paula. Es una palabra de significado ocasional y con capacidad de referencia, ¿sí? Eso es un pronombre. Pero bueno, eso insisto, lo vamos a ver con más detalle más adelante. Profe, ¿ocasional o vocacional? Ocasional, de ocasión, que no hay un significado permanente, sino que ocasionalmente se va cargando de un referente distinto, el pronombre. No es que ella También siempre es María. Profe, una pregunta. Ahí entran los pronombres deícticos también, ¿cierto? La deíctica en realidad tiene que ver con una categoría propia de teoría de la enunciación, es decir, pensar el uso de la lengua en función de una situación comunicativa determinada. Y entonces los deícticos, que en general son pronombres y adverbios, ¿sí? Adverbios también pueden tener valor deíctico. En el teatro es muy claro esto del uso deíctico de los pronombres y de los adverbios. La denominación de deíctico no tiene que ver con la clase de palabra. O sea, no es una clase de palabra el deíctico. Es un uso de una clase de palabra. No sé si entiende la diferencia. No, es decir, sí, necesitaba diferenciar. pero está bueno el comentario, digo.
no pensemos la deixis como una clase de palabra, sino como un fenómeno de mostración, de espacio-mostración. Estoy mostrando, porque estoy señalando, estoy indicando algún elemento de la situación comunicativa. ¿Sí? Por eso digo que la deixis se ve claramente en el teatro, porque en los parlamentos de los personajes, los pronombres, los adverbios están atados a esa situación comunicativa y hay un señalamiento permanente al espacio escénico. ¿Sí? Por eso en el teatro la deixis es ideal el teatro para ver el fenómeno de la deixis. Pero insisto, deixis es una categoría, el fenómeno de la deixis es una categoría propia de teoría de la enunciación. El análisis del discurso también utiliza la categoría de deixis, pero es otro marco teórico, quiero decir. No tiene que ver con el estudio de las clases de palabras, como lo estamos pensando ahora, que estamos pensando más bien desde el punto de vista formal. Lo que estoy haciendo ahora es una descripción un poco rápida, pero como para tener un primer acercamiento respecto de la forma de la lengua. Estamos viendo un análisis más formal en distintos planos, en distintos niveles, ¿sí? Por ahora en el morfológico, es decir, adentro de la palabra. Cuando pasemos al sintáctico vamos a ver qué pasa con la palabra junto con otra palabra y cómo se relacionan las palabras entre sí. Por ahora estoy en la palabra y hacia adentro. Bien, entonces, estas son las 4 clases de palabras que en castellano, ¿sí?, varían morfológicamente. Hay una quinta palabra que la voy a mencionar. Yo les dije que las flechas iban para cualquier lado en el momento, que es el artículo. Digo porque no todas las lenguas tienen artículo, de hecho el latín no tiene artículos, ¿sí? El desarrollo de los artículos en castellano tiene que ver con una evolución de unos pronombres en latín, pero en latín el artículo no está como clase de palabra. Esto es muy importante porque cuando hagamos traducciones al castellano vamos a tener que reponer artículos que en latín no están, ¿sí? Y tenemos 2 tipos de artículos en castellano. El artículo definido y el artículo indefinido. El definido es el, los, la, las, y el indefinido un, unos, una, unas. Cuidado que hay formas ambiguas. ¿Sí? Porque la también en otros contextos puede ser pronombre personal. ¿Sí? La vio, por ejemplo. Y ahí no es artículo. El artículo es la clase de palabra que delata la presencia de un sustantivo. ¿Sí? El artículo siempre va seguido de un sustantivo. En todo caso puede haber un adjetivo interpuesto, pero tiene que haber un sustantivo inmediatamente después, digamos. No confundan el con el él con tilde, que es el pronombre personal. Ahí la tilde tiene valor diacrítico porque distingue significado. Y después tenemos palabras invariables, es decir, que no cambian su forma ni en género, ni en número, ni en tiempo, ni en persona, son siempre iguales. Y tenemos fundamentalmente 3. Voy a agregar una 4ª para que sepan que existe, pero va a ser menos importante. Por supuesto, el adverbio, ¿sí? Es decir, esta clase de palabra que acompaña al verbo. ¿Qué es lo que significa esto? Adverbio, es decir, que está al lado del verbo. Eso significa ad en latín, entre otras cosas. Lo que está al lado del verbo, el adverbio modifica el verbo desde el punto de vista de las circunstancias de la acción, y por eso es que tenemos adverbios de modo, de tiempo, de lugar, etc. Es una clase de palabra invariable. Hay adverbios que ya existen en la lengua como adverbios, ¿sí? Por ejemplo, lejos indica un lugar y ya existen en la lengua como adverbio. Y hay otros adverbios que derivan de adjetivos cuando se agrega el sufijo mente. Y por ejemplo tenemos felizmente. Del adjetivo feliz agrega un sufijo mente y forma un adverbio, ¿sí? Menciono esto porque cuando lo veamos en latín va a pasar lo mismo. Hay adverbios que, insisto, ya existen en la lengua como tales, mientras que hay otros que se obtienen por derivación.
Esta es una de las clases de palabra invariable, ¿sí? El adverbio. La otra clase es la preposición, ¿sí? Que es un elemento de enlace. Las preposiciones constituyen un universo cerrado, es decir, que la lengua es reticente a crear nuevas preposiciones. Tarda mucho la lengua en incorporar nuevas preposiciones, ¿sí? Habrán aprendido en algún momento de su trayectoria el listado de a, ante, bajo, con, contra, etc. Se han agregado en el transcurso de nuestras vidas algunas preposiciones. Por ejemplo, vía, que es en origen un sustantivo, pero se puede refuncionalizar como preposición, ¿sí? Les aviso vía mail cuando nos encontramos, y ahí hay un uso preposicional, vía por, valga decir, versus, ¿sí? Mediante y durante se han agregado como preposiciones, pero en sí la lengua es reticente a crear nuevas preposiciones. Por eso digo que es un universo cerrado, el de las preposiciones, y es un elemento de enlace. Sirve para vincular una estructura con otra, una palabra con otra, y lo que viene después está subordinado por esa preposición. Por eso cuando se suele hacer análisis sintáctico, a la preposición se le pone nexo subordinante y a todo lo que sigue término. Lo menciono simplemente para comentarlo, lo vamos a ver con detalle cuando trabajemos con sintaxis. Pero la preposición tiene esa función de enlazar. Y hay otra... ¿Ven que algo pasa? Ahí va. Hay otra clase de palabra que es la conjunción, que también funciona como elemento de enlace, pero se enlazan dos elementos que están al mismo nivel sintáctico. Es decir, dos elementos que, por ejemplo, dos sustantivos o dos verbos, ¿sí? Saltó y corrió. Yo no puedo decir saltó y María. Pues son dos palabras de distinto nivel sintáctico. Son dos clases de palabra distinta. La conjunción... Profe, perdón, seguimos hablando de palabras variables, ¿no? Sí. No, ahora invariables estamos. Estamos acá. ¿Desde cuál? ¿Cuál era la primera invariable? Adverbio. Sí, Ah, están acá listo, sí. resaltadas Ahí. en turquesa, digamos. Sí. Gracias. No, por favor. Interrúmpanme todo lo que quieran. Si voy muy rápido, puedo... Si pasa que frenar. se me entrecorta, entonces voy perdiendo un poquito del hilo. Ah, igual no te preocupes. Hay micrófonos abiertos, ¿no? Porque a mí me está haciendo interferencia. Puede ser. Si se pueden mutear, buenísimo. Así evitamos la interferencia. Muchas gracias. No, por favor. Igual yo les aviso que no escuché ninguna interferencia, o sea que no va a quedar grabada en el video. El video va a estar completo. Bien, la conjunción entonces, ¿sí? Puede ser y, o, pero. Ya van a ver el listado de las conjunciones. Unen siempre dos elementos que están al mismo nivel sintáctico. Eso es muy importante. Y agrego, para curiosidad, la interjección, ¿sí? Que es una clase de palabra también invariable que tiene que ver con la actitud del hablante, ¿sí? Que puede indicar sorpresa, dolor, admiración, o, a, uy. Bueno, esas son interjecciones. Digo porque en latín también hay interjecciones y a veces aparecen en algún texto en particular. Las interjecciones también son invariables, ¿sí? El punto es que las invariables nunca cambian su forma. Mientras que todas estas variables sí. Por eso esta es la primera distinción morfológica. En cuanto a la estructura interna de las palabras, hay palabras cuya forma cambia y hay palabras cuya forma no cambia. Las palabras cuya forma cambia son variables. Y ahí tenemos sustantivo, adjetivo, verbo, artículo y pronombre. Acá está el artículo. Y palabras cuya forma no cambia, tenemos entonces adverbio, preposición, conjunción, interjección. Va a ser útil que cuando lean el apunte de clase de palabras, y si necesitan leer alguna referencia bibliográfica adicional de las que subí, cuando hagan eso, después vayan a la ejercitación
porque eso les va a permitir fijar todos estos conceptos y tener cierta ductilidad, cierta flexibilidad en el manejo de las categorías. Para eso está la ejercitación número 0, ¿sí? Esta primera ejercitación tiene que ver con identificar cada una de estas clases de palabras. De hecho, tienen que leer este pasaje de la carta al padre de Kafka, una de esas cartas tremendas de Kafka, y encontrar, bueno, cada una de las palabras variables o invariables, ¿sí? Y listarlas. Listar la palabra. Ítem léxico y palabra es lo mismo, ¿eh? Ítem léxico es una manera más fina de llamar a la palabra. Después identifican la clase de palabra y en la última columna van a hacer el análisis morfológico, es decir, si es variable o si es invariable. Y si es variable, bueno, ¿en qué varía? ¿Sí? Teniendo en cuenta estos aspectos. Les va a ser útil tener este cuadro al lado para ir reconociendo cada una de las clases de palabras, ¿sí? Esto es lo que vamos a corregir, insisto, esta actividad número 0 es lo que vamos a corregir la semana que viene para testear bien cómo vienen con clases de palabras. Y no se preocupen, si hace falta volver a explicar algo, lo volvemos a explicar. No, he hablado Una bastante. pregunta. Sí. ¿Lo hacemos online porque yo lo imprimí porque me gusta el papel? ¿O cómo lo hacemos? Cada quien se maneja como le resulte más cómodo. Me parece mejor, o sea, se lo pueden imprimir, o si no, transcribir, pueden copiarse el cuadro en un cuaderno. Está. Cada quien Bueno. se maneja como quiere, y después en el espacio del encuentro sincrónico hacemos la corrección y discutimos el tema. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Alguna pregunta? No, acá nuevamente interrumpiendo, pero va de la mano con esto que decís de lo de si tienen dudas, que nosotras con Ali también le estamos como haciendo el refuerzo con el blog o lo que sea, también con el mail, como que sepan que realmente tienen el espacio abierto, porque entre nosotras hablamos, a veces capaz no entendemos algo como estudiantes o lo que sea y no nos animamos o nos parece que lo tenemos que saber y eso nos inhibe. Entonces, con nosotras, con Enzo también que lo reabre, pero si no se animaran, también estamos nosotras para que realmente cualquier cosita nos lo digan. Y encima nos sirve también como retroalimentación para seguir construyendo nosotras desde nuestro lado. Buenísimo. Discúlpame, yo lo del blog no entendí bien cómo se entra al blog, pero está ahí en Acá, ¿no? en algunos de estos posteos, acá, ¿no? También, claro, ahí está el blog que Mili dejó la entrada directamente. Sí, si van para abajo está lo que Enzo explicó recién, y también si ponen en leer más, que hay algunas personas ya lo vieron y lo estuvieron chusmeando, hay un profesor de secundaria explicando exactamente leer más. lo mismo. Yo no leía dónde estaba leer más. Ahí abajo, sí. Ahí abajo leer más. Tienen una especie de instructivos, tutoriales hechos por un profesor de secundaria el año pasado, en pandemia, explicando también cada clase de palabra. Por ahí profundizando un poco más, pero sin llegar a diferenciaciones teóricas, que son lo que ustedes pueden conseguir con los manuales que Enzo dejó, leyendo a Coach y a Di Tullio. Eso igual es para la vida, ¿no? O sea, para la vida del estudiante. Esto es para entrar directamente al tema. Entonces entré al blog porque yo me vi los videos. ¡Ay, qué bueno! ¿Te sirvieron? Sí, me sirvieron un montón. Es muy didáctico. Él es muy didáctico. Vamos a ir subiendo cosas y ejercicios, o sea. No sabía que eso era el blog. Esto es el blog. Mi ignorancia digital. No, por favor. Igual volvemos a repetir que no está de más, que no entra dentro del obligatorio, es solamente un recorrido paralelo que estamos construyendo, y encima estamos construyendo como primera vez nuestra como ayudantas. Entonces todo lo que nos puedan decir, cualquier duda o sugerencia nos va a servir un montón.
y es a pedido. O sea, A la carta. claro, la vez pasada le preguntamos si querían un refuerzo de clase de palabras y hoy seguramente vamos a preguntar, voy adelantando, si necesitan refuerzo en oraciones bimembres, por ahí. Modificadores del sustantivo, modificadores del verbo, etc. Quisiera apuntar de que el blog está excelente. La verdad es que también lo estuve chusmeando y me sirvió bastante, sobre todo los videos. Y sí, lo de las oraciones sería, pues, si alguno más quiere, para mí me serviría muchísimo porque es un aspecto que necesito que mejorar para poder comprender un poco más la sintaxis. Sí, buenísimo, les agradezco, chicas, como siempre, es impecable lo que hacen y es muy, muy constructivo, en serio. Y me alegra que los compañeros y las compañeras lo estén valorando también en la misma dirección. Agrego o aclaro también que lo que intento hacer en la clase es presentar el panorama como para que tengan un primer acercamiento. No es que voy a agotar acá el tema de clase de palabras, ¿sí? Es un primer acercamiento para que empiecen a sonar las categorías. Lo vamos a volver a ver esto, porque quiero que después de este primer acercamiento vayan a los materiales, lean los apuntes e intentan hacer la ejercitación y sobre esa base después lo volvemos a ver. Porque por ahí ahora yo hablo un poco en exceso y digo muchas cosas muy rápido, parece mucho, ¿sí? Y después hay que desandar eso. Pero es una primera presentación como para decir, bueno, hay un nivel morfológico, hay un nivel sintáctico, hay clase de palabras, hay variables, hay invariables, son estas, están las categorías morfológicas. Bueno, sé que estos son los conceptos y que están relacionados de esta manera. Voy a profundizar. Leo el apunte, por ahí consulto los videos que suben las chicas, por ahí consulto alguna gramática, algún manual y ahí se empieza a despejar. Intento hacer el ejercicio. Me sale, no me sale, no pasa nada, lo revisamos. Y en función de lo que veamos la semana que viene, si tenemos que reformular el cronograma, se reformula. Si vemos que, bueno, paremos un poco, esto de clase de palabras o esto de sintaxis amerita más tiempo, le daremos más tiempo. Total, en el medio podemos ir charlando de la historia de Roma, de Tito Livio, de Cicerón, hay un montón de temas para ir hablando y que la lengua latina espere un cacho ahí contenida. No pasa nada, tenemos todo un año por delante. Así que, en ese sentido, que no cunden el pánico. Yo a veces le meto un poco quinta fondo a la parte de lengua y puede ser que espante, no es la intención, es simplemente un primer pantallazo, ¿sí? Como para empezar a ordenar las ideas y reponer las nociones que van a ser fundamentales para después pensar y analizar la lengua latina que tanto nos interesa. Pero antes de llegar a la lengua latina, como tenemos un enfoque lingüístico, análisis lingüístico del latín y así lo aprendemos, fíjense que no vamos a estudiar latín como estudiamos una lengua moderna, ¿sí? Como estudiamos inglés, francés, italiano como instrumento de comunicación. Vieron que ustedes agarran un manual o un método de aprendizaje de inglés o de francés, empiezan las comunicaciones básicas, no los saludos, hola, ¿qué tal? Voy a una confitería, ¿cómo es que pido un café con leche? Como rutinas, ¿no? Cotidianas básicas como para manejarse y si uno va a un viaje, bueno, poder más o menos desenvolverse. La manera de estudiar las lenguas clásicas que proponemos es diferente, porque entendemos que son lenguas que no se hablan hoy en día como tales. En todo caso, bueno, el castellano es un latín fuertemente modificado, pero latín al fin, por eso yo me resisto o considero que es inexacta la categoría de lengua muerta. Mira que suele decirse que latín y el griego son lenguas muertas. En rigor no. Una lengua muerta es aquella de la cual no ha derivado otra lengua, ¿sí? Aquella que dejó de hablarse y no derivó en otras, no dejó de ser productiva, digamos. El latín no dejó de ser productivo, tanto es así que derivó en una multiplicidad de lenguas llamadas lenguas romances o lenguas neolatinas, como el latín, el castellano, el francés, el italiano, portugués, etc. Entonces, bueno, hablamos un latín fuertemente modificado, pero latín al fin. Entonces, no sé por qué dije todo esto, pero... por cómo se estudia el latín. Eso. Profe, sí. A mí me gustaría también una ayudita por el tema de los casos, porque sé que después lo vamos a ver en latín y bueno, nada,
Sí, obvio. Vamos a trabajar con los casos. Falta un montón. Un montón. Tenemos que terminar con la clase de palabras, con la parte de sintaxis en castellano de las nociones mínimas necesarias. Y van a ver que después el efecto que se genera, después de pasar el primer impacto, el efecto que se genera es que van a empezar a pensar, y creo que las chicas lo comentaron como un testimonio en primera persona, van a empezar a pensar la sintaxis o la morfología o la gramática en sentido amplio del castellano en función de lo que vieron en latín. Van a ver que van a poder potenciar la explicación y la descripción del castellano según lo que analicemos en latín. Y ahí hay una retroalimentación que van a ver que es productiva especialmente. Y por supuesto cuando llegamos al concepto de caso, que es el primer golpe en la cabeza, ¿no? La categoría de caso. ¿Qué es esto de la categoría de caso? Eso lo vamos a ver con detalle porque bueno, es la novedad que aportan las lenguas clásicas. Bueno, el alemán conserva algún rastro del caso. Incluso el castellano tiene algún rastro medio perdido, imperceptible en los pronombres personales, que también varían en caso. Ya lo veremos. Pero bueno, es una categoría así, poco escurridiza, cuesta entenderle la lógica, pero una vez que la entienden, es como que ya se despeja todo un mundo. Así que por supuesto que vamos a atender esa cuestión. Profe, ¿Sí? una pregunta, porque no sé si es que es un error de impresión o no entiendo la consigna del ejercicio, del trabajo del cuadro. Claro. Lea el siguiente texto, o sea, de Kafka es el comienzo de la carta al padre, turbulenta relación, como ustedes saben. Sí. Ah, bueno, Claro, acá hay una geminación de la E, ¿no? Está duplicada la E. Gracias por la observación. No importa, es que el tema es que no... Que claramente falta algo ahí, ¿no? Me queda como confusa la consigna como para completarlo, no hay problema. Bien. Lo que debería decir ahí, que no es lo que dice, debería ser y releve. Bueno, nunca iban a llegar de en a releve, claramente. Pido disculpas. Lo voy a corregir. Lo que tienen que hacer es releve en el cuadro, o sea que me quedo releve, o sea, me faltó toda la parte del verbo y después sí, en el cuadro. Pero el verbo quedó reducido a esta primera E, digamos. Lea el siguiente texto y releve en el cuadro que figura a continuación solo las palabras variables desde el punto de vista morfológico. Bárbaro. Por último, complete las columnas que correspondan. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan cuáles son variables? Acá hay un memento. ¿Sí? Cuáles son variables y tienen el cuadro. Las identifican, dicen qué clase es y cómo varían. ¿Sí? Sin género, número, persona, tiempo, modo, etc. Ah, ok. O sea, Gracias. ¿Doy un ejemplo? ¿Les parece? Perdón, ¿qué es un memento? Perdón. Ay, la pregunta, la ignorancia. ¿Qué está de malo? ¿Qué significa un? Son estas cosas que yo pongo de que me falla. Memento es un imperativo en latín que significa hay que recordar. Hay una película, siempre la menciono, Memento, la buena esa que se tatúa porque se olvida todos los días qué le pasó en esa turbulenta vida, entonces se va tatuando como palabras clave. Entonces se despierta, se lee el brazo para un lado para el otro y dice, pues tengo que ir por acá. Memento. Profe, hay una novela de Muriel Spark que se llama Memento Mori también. Bueno, recuerda que vamos a morir. Sí. Exactamente. Bueno, el memento es un imperativo de futuro. Lo vamos a ver más adelante. Tan adelante como en latín 2. Pero eso es un verbo. Entonces, en vez de... Yo por eso digo que me falla. En vez de poner recuerden o atención o no sé qué, puse memento. Me parece más simpático. Bueno, recuerden. En español las palabras pueden ser variables o invariables. Eso es como un recordatorio. Eso es. Entonces, por ejemplo,
Si agarran querido, ¿sí? Acá hay una palabra que es variable. Porque yo puedo decir querido, querida, queridos, queridas, etc. Entonces, en ítem léxico, transcriben querido, indican la clase de palabra y su análisis morfológico, ¿sí? Como modifica un sustantivo, ustedes pueden decir, bueno, esto es un adjetivo. Sí, si le ponen adjetivo está todo bien. Observo simplemente que se trata de un adjetivo con raíz verbal, porque viene de querer. Cuando tenemos un adjetivo de raíz verbal, eso técnicamente es un participio. Pero si le ponen adjetivo por ahora, está todo bien. Anoten, nota al pie, que cuando un adjetivo tiene raíz verbal, porque deriva de un verbo, eso es un participio, es un verboide. Simplemente. Acá. Después tienen padre, bueno, anotan padre, que es un sustantivo, y así van con todas las palabras, y las que son invariables las saltean. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Repito algo? Yo, que capaz diga algo que no está del todo desde el saber, pero digo, los verboides no los pusimos como categoría, como clase. Sí, lo entiendo dentro del verbo, claro, formas no conjugadas del verbo, ¿sí? Pasa que como lo vamos a ver más adelante en latín, me parece mejor dejarlos un poco en suspenso ahora, y cuando lleguemos a ver verboides en latín, bueno, los en castellano son estos. Ahora, me parece mejor revisar las clases de palabras que técnicamente son las que van a aparecer primero, ¿sí? Después cuando vamos al enunciado de un verbo, ahí hablamos del infinitivo. Yo tengo una pregunta, profe. Quizá un poco absurda, pero No. Sabes que te escucho muy bajito, porque ahí estás un poco lejos del micrófono. Sí, porque no tengo escritorio, porque como me mudé hace poco, estoy en la cama porque no tengo mesa ni escritorio, entonces estoy... No te preocupes, todo bien. No entiendo bien cómo analizar morfológicamente una palabra. Bien, fíjate que acá en este cuadro, para cada clase de palabra, indican el nivel morfológico en qué categorías varía. Entonces, si vos estás analizando un sustantivo y reconoces que es un sustantivo, tenés que indicarle el género y el número, ¿sí? Masculino, femenino, singular o plural. Lo mismo para el adjetivo. Si estás analizando un verbo, en qué persona, en qué número, en qué tiempo y en qué modo está ese verbo. Y después tenés cuando es invariable, directamente pones invariable porque no hay ninguna categoría morfológica para analizar, porque la palabra de por sí es invariable, ¿sí? Entonces, según la clase de palabra, el análisis morfológico va a ser diferente, ¿sí? Tiene que ver con en qué varía la palabra. No sé si respondí a la pregunta. No, igual siempre tuve un bache con eso, con lo de la morfología. No sé. Bueno, estamos para resolver ese bache, no te preocupes, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es como... No te preocupes. Acá lo que estamos haciendo es como una primera presentación de detectar el bache. Detectar el bache es lo primero que hay que hacer y eso está bueno, ¿sí? Que no frustre, que no angustie, que no preocupe, porque no siempre esto se ve del todo en los estudios previos o se vio muy lejano en el tiempo y hay que traerlo ahora al presente. Entonces, en todo ese proceso nos vamos a dedicar este primer tiempo para reponer ese bache. Y lo importante es identificarlo. Esto falta. Bueno, volvemos a esto. Por eso están los videos, están los materiales, ¿sí? Lo vamos a practicar, ¿sí? Y insisto, si hace falta dedicarle más tiempo, le dedicaremos más tiempo. Bien. Hagamos una cosa, teniendo en cuenta que primero hay que reforzar las clases de palabras. Voy a dejar el apunte de nociones sintácticas para la próxima, ¿sí? Vamos a hablar un poco de historia ahora. Digamos, trabajemos con esta clase de palabras. Hagamos solamente de la actividad número 0, hagamos el punto 1, ¿sí? Solamente el punto 1. A ver qué pasa.
y después avanzamos. Digo, para no seguir acumulando y no seguir superponiendo temas hasta que esto no esté del todo claro. Seguimos charlando ahora de otros temas vinculados con la historia de Roma, si les parece, algunas lecturas y demás. Y que queden las clases de palabras bien en claro, ¿sí? Se toma el trabajo de leer los materiales, de intentar hacer el ejercicio, ver los videos que proponen las chicas, y con todo eso, dentro de 15 días, nos reencontramos a ver, bueno, clase de palabras, ¿qué tenemos en limpio? Y ahí resolvemos, ¿sí? Y si eso va bien, avanzamos con el nivel sintáctico. Pero hasta ahora, clase de palabras, variables, invariables, y en qué varían. Si en género, si en número, ¿sí? ¿Cuáles son las categorías en las que varían? Con eso ya hay bastante para revisar. ¿Parece? Buenísimo. ¿Cómo? No sé si alguien me habló. A ver. Y en el chat. Bueno. Avísenme si se ve bien esto. ¿Se ve bien? Sí, si me hablan por el chat, no. Ah, joya. Si me hablan por el chat o alguien me lee o algo porque... No, claro, te hacíamos caras. Sí, se ve bien. Perdón. Recuerden que estamos en Meet, que tiene esta... No, porque creo que alguien habló por el chat. Si alguien habla por el chat, que otra persona me lo lea, si es para mí. Si es que implica que yo responda algo. Porque como comparto pantalla y lo tengo en pantalla completa, yo ahora no estoy viendo a nadie. Incluso puede ocurrir, lo que me ha ocurrido muchas veces, que se caiga la conexión y yo no me dé cuenta y siga hablando. No, dice que se ve todo bien, está bien. Porque el Meet tiene esta porquería de que no me hace un mosaico chiquitito como el Zoom aparte, pero bueno. Tampoco vamos a estar exquisitos. Bueno, acá tenemos un mapa, como verán, un mapa contemporáneo de Europa, para empezar a ubicar algunas cuestiones a propósito de esta ciudad que nos va a ocupar tanto tiempo, que es Roma, ¿sí? Vamos a ver un mapa, este mapa contemporáneo, para después contrastarlo con un mapa de la antigüedad, ¿sí? Digo, ubicación geográfica es importante. No soy un especialista claramente en geografía, no piensen que voy a hacer una cosa muy novedosa, pero digo, una ubicación geográfica es importante como para ubicar en el espacio lo que después vamos a ver a propósito de los distintos procesos históricos que atraviesan la Roma antigua. Entonces, ver bien las disposiciones geográficas creo que es una cuestión importante. Bueno, como ustedes saben, Italia tiene que ver con esta península, esta bota tan resonante, tan conocida. Y fíjense que esta bota, que está rodeada por 3 mares en principio, ¿sí? Al oeste el mar Tirreno, al este el mar Adriático, al sur el mar Jónico. Estas subdivisiones en realidad corresponden todas a la cuenca del Mediterráneo, ¿sí? Son las mismas aguas, ¿sí? Del Mediterráneo. Si se quiere, el Adriático, el Tirreno y el Jónico son subdivisiones dentro del mar Mediterráneo, pero como verán, las aguas son las mismas. Uno confluye en el otro, digamos así. ¿Por qué menciono esto? Porque, y acá es donde empezamos a relacionar lo geográfico con lo político. Los romanos al mar Mediterráneo lo llamaban Mare Nostrum, ¿sí? El mar nuestro. Nuestro porque se han adueñado concretamente de todos los territorios lindantes con el mar Mediterráneo, ¿sí? La expansión territorial de Roma es tal, que, sobre todo la que se da en el periodo republicano, es tal que se han apropiado de todo el norte de África, de la península ibérica, del sur de Francia, de todo el norte de la península, ¿sí? Y el imperio romano, ya en un sentido más amplio, ha llegado incluso a Turquía, ¿sí?
Acá tenemos Estambul. Y en la antigüedad esa ciudad era conocida como Constantinopla. ¿Sí? Vamos a ver ya después en qué momento ocurre eso. Como ustedes saben, acá está el estrecho de Bósforo tan célebre, ¿no? Pero bueno, toda la zona de Grecia, la extensión territorial de Roma es tan impactante que bueno, el mar Mediterráneo es el Mare Nostrum, en definitiva. Desde el punto de vista de las islas que dependen de la península, tenemos por supuesto esta primera isla, que es la isla de Sicilia, ¿sí? Es una isla que está bastante cerca de África y en particular de una ciudad en la antigüedad que estaba por acá, que es la ciudad de Cartago. Cartago es una ciudad con la cual Roma se va a enfrentar particularmente en disputa por esta isla de Sicilia, ¿sí? Más al norte tenemos la isla de Cerdeña, que es esta, y acá la isla de Córcega. Córcega, si bien era una isla que pertenecía, digamos, al Imperio Romano en la antigüedad, hoy en día, como ven por los colores, es una colonia francesa. Por eso Córcega corresponde al territorio francés. No sé si alguien quiso entrar, puede ser. A ver. Me sonó como que alguien me pidió permiso para entrar. Ah, no, es el chat. Sí, no, profesor, fui yo que como tenía mala señal en una computadora, intenté cambiar el celular, pero no pensé que tenía que pedir permiso, entonces no, pensé que entraba directamente. Pero bueno, sigo con la compu, espero que... No, tranquila. No hay problema. Yo porque, como no me... Insisto, como el Meet no es que me pone acá el aviso para que yo admita directos, tengo que salir y ir a la pestaña. No me importa. No te preocupes. Como está hablando de las islas, digo, ¿no? Como para ubicar. Otra cuestión, si vamos a la península, recuerden que Roma está atravesada de punta a punta, Roma entera y la península a su vez, por el Tíber. ¿Sí? Eso es muy importante porque digamos que el asentamiento, más allá de toda la cuestión mitológica en torno al Tíber, el asentamiento de la ciudad de Roma se da a orillas del Tíber, ¿sí? Además de ser un río que comunica buena parte de la península. Esta zona, ¿sí?, del Tíber, donde se ubica Roma, es la zona conocida en latín como Latium, ¿sí? De ahí viene Lazio en castellano, Lazio en italiano. Los habitantes del Latium son los Latini, ¿sí? De ahí el nombre de los latinos y de la lengua latina, ¿sí? La raíz es siempre la misma, Latium, Latini, lengua latina. Esto me parece importante como ubicar en términos del asentamiento primero de los latinos en esta zona del Lacio, ¿no? Acá tenemos un mapa de lo que se llama la Roma Quadrata, ¿sí? Que es digamos, la estructura primera de Roma a orillas del Tíber. Este es el Tíber. La estructura fundacional de Roma según la fundación de Rómulo, ¿no? Ven acá que aparecen las colinas, por eso se conoce que la ciudad de Roma es la ciudad de las 7 colinas, ¿sí? El Septimonium, tenemos el Aventino, el Palatino, ¿sí? El Viminal, es otro monte, ¿sí? Los 7 montes, ¿sí?, que rodean la ciudad de Roma, tiene que ver con incluso el mito fundacional, ¿sí? Esta idea de que Rómulo funda la ciudad de Roma a orillas del Tíber también está vinculada con la importancia religiosa y simbólica que se le da a estas montañas. Por eso el Septimonium también tiene que ver con
esta historia fundacional. ¿Sí? Cuando lean el mito fundacional, según Tito Livio, van a ver que hay un episodio central del mito en este enfrentamiento entre los dos gemelos, Rómulo y Remo, que separan cada uno desde un monte distinto para tomar los augurios a ver quién va a ser el primer rey de Roma. ¿Sí? Esta disputa por el poder. Esto lo vamos a ver cuando trabajemos con Tito Livio. Igual ya lo menciono. Así lo van apuntando. ¿Sí? Es la primera parte del libro primero de Ab Urbe Condita, que empieza con el mito fundacional. Y este dibujo de la ciudad, esta idea de la ciudad de las 7 colinas, insisto, tiene que ver con esta práctica religiosa, esta práctica adivinatoria de los augurios. Lo vamos a comentar con más detalle más adelante, pero cuando lo lean presten atención a la referencia de estos montes, que hoy en día forman parte del foro, ¿sí? Esa plaza pública de la antigüedad que está conservada en la Roma antigua. Estos montes tienen un significado religioso y político porque forman parte de la historia de Roma en el mito fundacional. Esta cuestión que habíamos hablado la vez pasada acerca de la compatibilidad entre mito e historia, según la perspectiva antigua, es lo que se ve en esta configuración de la Roma Quadrata, según la fundación de Rómulo. ¿Sí? Y también es muy interesante esta interfaz que se produce entre el discurso religioso y el discurso político. Es algo muy característico también de la Roma antigua. Noten que el Tíber divide Roma en dos partes, ¿sí? Atraviesa Roma, como les decía hace un rato, y la divide en dos partes. Hoy en día se habla de la Roma antigua, ¿no? La parte antigua de Roma, donde está el foro romano, ya vamos a hablar bien del foro, y la Roma nueva del otro lado del Tíber, ¿sí? Del Tevere en italiano, por eso hay un barrio muy conocido del otro lado del Tíber que es Trastevere. Es este barrio nuevo construido del otro lado del Tíber, por contraste con la Roma antigua donde está el foro, etc. Acá tienen un mapa justamente del Septimonium, ¿sí? De las 7 colinas, ¿sí? El Celio, el Palatino, el Viminale, el Quirinale, Quilino, etc. En este mapa de la península, fíjense que es interesante la cuestión de qué otros pueblos en la antigüedad, ¿sí? Convivían con los latinos en el Lacio, ¿no? Un pueblo muy importante son los sabinos, ¿sí? Que están en esta zona. Al norte de Roma, y sobre todo al norte del Lacio, estaba Etruria, ¿sí? Los etruscos, es un pueblo muy importante también. Y al sur, sobre todo en Tarento, había griegos, ¿sí? Esta zona del sur de la península, antes de la expansión de los latinos, esta es la zona conocida como la Magna Grecia. Es decir, que el Lacio, en rigor, se ubicaba en esta zona de tránsito entre Etruria al norte, donde estaban los etruscos, y los griegos al sur en la Magna Grecia. Por eso Roma está los romanos fueron tan influenciados por los griegos como por los etruscos. ¿Sí? Sí, esta es Sicilia, ¿sí? Que había griegos también en esta parte de Siracusa, ¿sí? Y después Sicilia va a ser un territorio de disputa que los romanos se van a pelear con los cartagineses, son las famosas guerras púnicas. Quienes vieron la serie de Roma de Mary Beard habrán escuchado alguna parte vinculada con las guerras púnicas. Respecto de qué es lo que pueden leer para ubicarse en la historia de la Roma antigua, yo les sugiero por ahí 4 opciones distintas que pueden elegir según el interés de cada quien. Empiezo por este libro de Pierre Grimal, que es la historia de Roma,
Es un libro muy breve, es historia fáctica, pero contada de una manera muy amena, sin grandes detalles que puedan perder, porque la historia de Roma es una historia compleja, está, digamos, es muy accesible. Como una primera entrada a la historia de Roma, para mí es una muy buena opción. El registro es adecuado, se lee rápido, la verdad que es una buena opción para tener un primer pantallazo de la historia de Roma, más allá, insisto, de lo que vamos a ir charlando y comentando entre todos. Es una primera buena opción la historia de Roma de Pierre Grimald. Después tienen el libro de Mary Beard, SPQR. No sé si alguien conoce esta sigla a qué responde. Está por todos lados en Roma. Donde caminan ven SPQR en la calle, en los monumentos. No sé si alguien sabe qué significa esta sigla. Muy propia de la República Romana. Bueno, significa Senatus, ¿sí? La S por Senatus, Populusque Romanus, ¿sí? El Senado y el pueblo romano. Es lo que significa la sigla. Bueno, en este libro, Mary Beard, también en un registro muy llevadero, pero con otro tenor, digamos, con otro nivel de detalle, un poco mayor. Es un libro bastante más extenso y no es tanto historia fáctica como la de Pierre Grimald, sino que también hay un nivel en el discurso de comentario, de reflexión sobre esa historia. Por ahí el texto de Pierre Grimald es una historia más fáctica, más de los hechos, si se quiere. Del mismo modo que la historia de Roma, que se llama Roma de los orígenes a la última crisis, que es el libro de Rostossev, es un muy buen texto, un poco más árido de lectura. Acá, si hay alguien que le interese particularmente el discurso historiográfico, en el caso de Rostossev hay un análisis muy detenido, muy minucioso, pero muy bien hecho, muy claro también, ¿sí? Pero acá el nivel de detalle por ahí es mayor, ¿sí? Insisto, lo comento, yo subo las opciones y después cada quien, el punto es que lean uno. Insisto, me parece que la historia de Roma de Pierre Grimald es una buena entrada. Si alguien tiene mucho interés o le despierta particular pasión la historia de Roma, puede optar por el de Mary Beard o por el de Rostossev y leerlo con tiempo. Y una alternativa sumamente interesante, pero para más adelante quizás, es la historia social de Roma de Alfeldi. ¿Por qué es para más adelante? Porque justamente es una historia social. Es decir, es una historia que presupone conocer la historia fáctica, los hechos. Como presupone los hechos porque hace otro tipo de análisis, es un texto que lo menciono porque existe y es una fuente de consulta muy explorada, es un clásico en los estudios clásicos de la antigüedad, pero conviene leerlo una vez que uno maneja la historia fáctica, ¿sí? Porque es otro tipo de trabajo y de estudio, digamos. Pero bueno, acá como para que tengan un panorama de cuáles son las fuentes de consulta posibles para pensar la historia de Roma. Respecto de esta primera línea del tiempo acerca de los grandes procesos de la historia de la Roma antigua, nosotros habíamos pautado ya algunas fechas la vez pasada. Habíamos hablado de esta fecha como punto cero de la historia de Roma a partir de la fundación mítica, según los testimonios de Tito Livio y de Dionisio de Halicarnaso, ¿sí? Esta fecha un poco arbitraria del 753. Decimos arbitraria porque no hay ningún registro, insisto, no hay ningún dato arqueológico de que Roma se funda en ese momento. El primer dato arqueológico que tenemos de los hechos que ocurren en el Lacio tiene que ver con algo que está datado de manera muy imprecisa entre el 620 y el año 600 a.C., que tiene que ver con la pavimentación del foro. Es decir, según los hallazgos arqueológicos, y acá sí hay una base científica que tiene otro asidero, nada que ver con esto de la fundación mítica de Roma,
Según estas excavaciones, estos hallazgos arqueológicos, en esa fecha, entre el 620 y el 600, lo que hay registrado es que, me va a parecer raro lo que voy a decir, pero hay un sentido. Se apisonó la tierra. Es decir, esto que era un lodazal, era un pantano, el Lacio, no era otra cosa que eso, ¿sí? Barro, tierra, agua. Se apisonó se apisonó la tierra justamente para construir este espacio de encuentro, este espacio público, esta plaza pública tan importante que recibe el nombre de foro, ¿sí? El foro romano es es uno de los rasgos en términos de modificación del espacio más importantes de la Roma antigua, porque es el espacio de encuentro, ¿sí? Es la plaza pública, es el espacio hasta de la praxis política en la Roma antigua. Esto me parece particularmente importante, ¿sí? En el foro, según los distintos momentos de la historia antigua de Roma, en el foro había distintas construcciones. Había templos, estaba el Senado, ¿sí? Había algunas casas en particular, algunas basílicas, en fin, había distintas construcciones. Hoy en día tenemos las ruinas del foro. Yo incluí algunas imágenes del foro para que tengan alguna noción de cómo era el foro romano. Es un territorio bastante importante, ¿sí? El recorrido debe llevar todo un día, porque desde el punto de vista de la configuración espacial, hay muchas ruinas que han quedado, columnas, construcciones en distintos momentos del periodo republicano, alguna cosita, pero sobre todo del periodo imperial. Están las colinas, está el Palatino integrado a este foro, ¿sí? Pero bueno, era el espacio público por excelencia, el foro romano, ¿sí? Entonces, en el 620 al 600, lo que tenemos como dato arqueológico importante es que se apisonó la tierra para la construcción del foro romano, ¿sí? Que, insisto, es un espacio que ha mutado a lo largo del tiempo. Ahora tenemos las ruinas, lógicamente. Pero no es lo mismo, no tenía la misma disposición el foro en el siglo III que en el siglo I o en el siglo II, ¿sí? Según la época iba cambiando. Augusto hasta construye su propio foro, por supuesto, enfrente de este, como no podría ser de otra manera. Ubicamos, habíamos dicho, en el 509 la expulsión del último rey etrusco, ¿sí? Esta cosa de la influencia de Etruria en Roma se da sobre todo durante la monarquía. Ubicamos este episodio que tiene que ver, lo van a leer en el libro primero de Ab Urbe Condita, con la violación de Lucrecia. Hay un episodio intermedio que también lo van a leer en el libro primero de Ab Urbe Condita, que es el rapto de las Sabinas, un episodio muy conocido. También lo vamos a comentar. Digo porque todos estos episodios que relata Tito Livio no tienen que ver tanto con lo que haya ocurrido efectivamente, sino con los relatos que la sociedad romana construía para pensarse a sí misma. Bueno, hasta acá entonces habíamos hablado nosotros del periodo monárquico, ¿sí? De la monarquía como primera forma de gobierno de la historia de Roma. Y a partir del 509, que por supuesto no es de un día para el otro, es un proceso mucho más complejo, tenemos la República. Ya vamos a hablar con mucho detalle acerca de, cómo es la organización del poder en la República Romana para entender el funcionamiento de las instituciones republicanas. El periodo republicano es el periodo por excelencia de la expansión territorial.
¿sí? Es es el periodo del imperialismo en sentido amplio. Cuando hablamos de Roma, vamos a hablar de imperio en dos sentidos. Yo puedo utilizar la palabra imperio con dos alcances, con dos niveles de alcance. En un sentido amplio, Roma es un imperio desde la República en el sentido de la conquista de territorios, en el sentido de la colonización. Esta cuestión de ir anexando territorios, no hay nada más importante para un romano que conquistar tierras. Tiene que ver con la mentalidad romana. Por eso César tenía el apoyo popular que tenía también, ¿no? Por estas campañas a las Galias y demás, implicaba anexo de tierras a la República Romana, algo muy importante. En un sentido amplio, entonces, hablamos de imperio desde la República, justamente por esta expansión territorial, esta conquista permanente en las distintas campañas que se van sucediendo. Y en un sentido estricto, podemos hablar de imperio en el sentido de forma de gobierno, es decir, una forma de gobierno unipersonal con cabeza en un emperador. Eso ocurre después de la muerte de Augusto en el 14 después de Cristo. Imperio en sentido estricto no tiene lugar acá, porque acá estamos en el periodo republicano. Entonces, tengamos en cuenta estas dos valencias, estos dos sentidos, estos dos usos del término imperio. En sentido amplio y en sentido estricto como forma de gobierno. En sentido estricto como forma de gobierno tenemos que esperar al 14, ¿sí? Cuando muere Augusto. Bueno, entonces, en este periodo republicano es el periodo de la expansión territorial. Esto es lo más importante de la República, sin lugar a dudas. Y un hecho paradigmático de esta expansión territorial lo comportan las guerras púnicas. Yo les había hablado al comienzo acerca de esta ciudad, lo borré, acá en el norte de África, esta ciudad de Cartago. Bueno, los romanos disputan con Cartago Sicilia en primer término, porque lo primero que hacen los romanos es expandirse hacia el sur, ¿no? Conquistar la Magna Grecia. Listo, dominan a los griegos, perfecto. Después se les antoja tener la isla de Sicilia, que estaba habitada por cartagineses. Entonces entran en conflicto con los cartagineses en Sicilia. Sicilia va a ser el escenario de todo el primer tramo de las guerras púnicas. Digo las guerras púnicas en plural porque fueron 3 guerras púnicas. Fíjense todos los años que abarcan las guerras púnicas del 241 al 146. Se la han pasado batallando con los cartagineses. Y uno de los primeros territorios que conquistan es Sicilia, entonces. Por eso menciono las guerras púnicas por el impacto que tienen en términos de expansión territorial. Otro hecho importante. Bueno, acá dice 44. Tachen este número, pongan 60. Antes de Cristo, por el 44 es la muerte de Julio César lo que está acá. Si no, no tenía sentido. En el año 60, en un momento de turbulencia republicana, Julio César hace un pacto con uno de sus principales rivales, que es Pompeyo, y forman este primer triunvirato. Triunvirato tiene que ver de 3 varones. Acá está la raíz wir de varón, que los forman César, Pompeyo y otro general bastante importante, que es un tal Craso. ¿Sí? Craso es bastante conocido por un enfrentamiento contra los partos, un pueblo al que los romanos le tenían particular inquina. Pero bueno, en este año, en el 60, se forma un primer triunvirato, que es una organización, una institución, digamos, un acuerdo parainstitucional. Es como un pacto
de 3 líderes políticos que se ponen de acuerdo en un momento, digamos, de inestabilidad política para repartirse funciones y llevar las riendas de esta cosa pública denominada república. Es el primer triunvirato, esta primera forma de organización. Forma de organización que entra en crisis con la muerte de Craso en la batalla de Carras. En esa batalla contra los partos muere Craso. Los partos se llevan las insignias de los romanos, lo cual es un drama profundo. Y bueno, quedan César y Pompeyo y ahí se terminan de enfrentar. Hay otra guerra civil, ¿sí? El periodo republicano está azotado por guerras civiles, una tras otra, ¿sí? La que protagonizan César y Pompeyo es particularmente intensa, ¿sí? Gana César, por supuesto, y Pompeyo es derrotado. Este mapa, lo menciono al pasar, tiene que ver con esto que decíamos antes de, bueno, cómo se va expandiendo. Yo lo mencionaba con el primer mapa de Europa. Acá tienen la división política en la antigüedad. Es cómo se va expandiendo Roma por el Mediterráneo. Bueno, todo lo que está pintado es lo que va conquistando según distintos procesos históricos, ¿sí? Lo que está ahí, digamos así, en naranja son conquistas durante la República, y lo que está en verde manzana, son conquistas durante el Imperio. Bueno, todo eso, ustedes ven ahí, toda esa masa territorial tiene que ver con esta expansión romana. Es impresionante realmente. Obviamente esto trajo un montón de crisis, ¿no? Manejar todo este imperio desde Roma no era tan fácil. Bueno, hablábamos hace un rato acerca del el enfrentamiento entre César y Pompeyo. Vence Julio César, lo que implica la muerte de Pompeyo además, y queda César como una figura de poder muy importante que tiene el apoyo de una de las dos facciones políticas que se disputaban el poder en ese entonces, que era la facción de los populares. Pero esta facción de los populares entraba en tensión con la facción de los optimates. Creo que lo mencioné la vez pasada, que optimates viene de optimus, es decir, los mejores, ¿sí? Una manera un poquito evidente de hacer referencia a la aristocracia, claramente. Los optimates en general tiene que ver con esta clase, esta nobleza, esta aristocracia senatorial, es decir, tenían su representación en el Senado y no veían en general con buenos ojos a esta figura de Julio César, que cada vez ganaba mayor adhesión popular en virtud de sus campañas. De manera tal que se produce una conspiración en contra de Julio César, a quien matan en el año 44 a.C. Ahí se sucede todo un proceso de profunda inestabilidad. Julio César, digamos que deja un testamento, ¿sí? Y en ese testamento designa a un sobrino suyo llamado Octavio, lo designa hijo, porque Julio César no tenía un hijo varón, un gran problema eso, porque el linaje, el poder, digamos así, se transmitía por vía masculina, la herencia material y la herencia simbólica solamente se transmitía por vía masculina, de modo que Julio César, al no tener hijo varón, tiene que adoptar a su sobrino. Este Octavio es el sobrino que adopta a Julio César, que ni siquiera estaba en Roma cuando Julio César es asesinado. Se entera de noche a la mañana que de pronto es hijo de César, regresa a Roma y forma un segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido. Es un segundo triunvirato, también turbulentos momentos en la Roma republicana, este acuerdo parainstitucional que forman Octavio, Marco Antonio y Lépido. A Marco Antonio por ahí lo conocen por Cleopatra.
Bueno, Lépido es un tercero de menor importancia. Bueno, siempre que hay un triunvirato está terminado a una guerra, claramente, que es la guerra que enfrenta a Octavio con Marco Antonio, que es la batalla de Actium, ¿sí? Esto lo vamos a ver con más detalle en Latín 2, que es el nivel donde se estudia particularmente este periodo del ascenso del poder de Octavio, cuando derrota a Marco Antonio en Actium, y después recibe el nombre de Augusto por el Senado, que lo llama Augusto, en el año 27. ¿Sí? Y acá se produce este periodo de transición tan intenso que es el Principado de Augusto. En este momento hay una expansión, un florecimiento, digamos, muy importante de la literatura latina. Tenemos a Virgilio, en este momento se escribe la Eneida, que preguntaban, veían en los comentarios que estaban consultando. Es un texto que vamos a leer, como decía la compañera, en Latín 2, porque nos vamos a concentrar en el Principado. Tenemos autores como Ovidio, Horacio, Tibulo, Propercio, los elegíacos. Bueno, es un florecimiento de la literatura latina en este periodo llamado el Principado Augustal, que concluye con la muerte de Augusto, ¿sí? Bien. Después de la muerte de Augusto empieza el imperio propiamente dicho, ¿sí? El imperio en sentido estricto, con la dinastía Julio-Claudiana, ¿sí? El primer emperador es Tiberio, otro hijo adoptivo. Hay todo un tema ahí con la sucesión del poder de Augusto, no voy a entrar en detalles ahora. La dinastía Julio-Claudiana, ¿sí? Que empieza con Tiberio, sigue con Calígula, Claudio y Nerón, ¿sí? Este es un emperador muy importante, bastante endemoniado. O al menos así la tradición lo ha construido al pobre de Nerón. Se han envenenado entre sí todos estos, claramente. En este periodo escribe Séneca, por eso lo mencionamos, ¿sí? Y Séneca tiene un vínculo muy estrecho con Nerón, además. Ustedes van a leer la medida de Séneca, por eso lo digo. Después acá hay un periodo de un año, que hay varios emperadores efímeros, en la transición de una dinastía a la otra, ¿no? Bueno, menciono a Diocleciano como un emperador importante porque se produce la escisión en este año, en el 284, entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué menciono esto? Porque esto que decíamos antes a propósito de esta extensión territorial indomable hace que Diocleciano en el 284 divida el territorio en dos. Eso es lo que va a generar otras modificaciones, sobre todo durante el imperio de un tal Constantino I, que hace dos cosas importantes. En el 313, fecha que hay que recordar, el cristianismo es la religión oficial del imperio. Fíjense lo que implica para una cultura politeísta pasar a un sistema monoteísta. Esto ocurre oficialmente en el 313, año, insisto, muy importante desde ese punto de vista. Esto se logra a través de un edicto, el famoso Edicto de Milán. Y en el 330, Constantino muda la capital del imperio de Roma a Bizancio, en Turquía, actual Estambul, y la rebautiza con el nombre, como no podría ser de otra manera, Constantinopla, también llamada la Nueva Roma, la Nova Roma. Algo muy importante esto que ocurre en este momento. Varios años después hay otro episodio importante. Fíjense lo que yo estoy mencionando, hechos así como muy contundentes. Pasa de todo en todos estos años, una cantidad infinita de emperadores, intrigas, todo lo que se puedan imaginar. Es muy intensa esta historia, como verán, y compleja. Pero hay otro emperador que vale la pena mencionar, Justiniano,
que en el año 509 cierra la Academia de Atenas. Es la academia fundada por Platón en el siglo IV a.C. en Atenas. Y Justiniano la cierra en este año. Es un hecho de mucho impacto. Muchos autores lo consideran como, bueno, el fin de la cultura pagana, este hecho simbólico. Hay un montón de datos más. Esto es una primera aproximación, la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, como ustedes saben, en manos de los otomanos, del Imperio Turco me refiero. Bueno, he hablado descontroladamente. No sé cómo siguen ahí todavía, no lo puedo entender. Pero escucho preguntas, comentarios. Me animo. Uy, perdón, no, vos. No, nada, que está buenísimo toda la línea de tiempo y demás, que la serie también ayuda, digo, para los que quieran verla, la verdad que hace también un recorrido que está buenísimo en imágenes y demás para ir repasando todo lo que estuviste explicando. Total, sí, y lo hace mucho mejor que yo además, la serie. O sea que vale la pena verlo. Yo lo que intenté hacer, sí. No, que aparecen muchas imágenes en la serie que me pareció muy generosa. A diferencia de otros documentales que a veces pasa que uno ve y parece que tiene que estar espiando por ahí porque hay algo que no te muestran, ¿no? Me pareció muy generoso, como si uno estuviese ahí chusmeando los lugares y se mete en lugares que parece que estuviesen reservados para el turismo y solo el que puede accede a ver tal o cual cosa, así que me parece que está buenísimo. Comparto la percepción. Sí, Laura. No te escucho bien, ¿eh? Estás un poquito el micrófono lejos, otra vez. Ah, el perro. Una divinura. Hermoso. Bueno, a mí me da curiosidad cómo atraviesa toda esta historia a la lengua latina y viceversa. O sea, toda esta línea de tiempo se ve atravesada la lengua. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, los distintos estadios de la lengua latina, porque también, como vos decís, estos procesos históricos dejan su huella en la lengua, impactan en la lengua, ¿sí? No es el mismo latín, el llamado latín arcaico o preclásico, que el latín clásico, que nosotros vamos a estudiar con más detalle, que el latín posclásico, el cristiano, son distintos latines, ¿sí? Un ejemplo paradigmático para pensar esto. Ay, perdón, no te escuchaba, estabas hablando. A partir de la aparición del cristianismo, un cambio enorme. Total. Y un ejemplo en esa dirección que vos mencionás, la palabra peccatum, por ejemplo. ¿Sí? Peccatum, en latín clásico, significa error. Yo leo peccatum, no sé, en Lucrecio, por ejemplo, en un autor del siglo I, traduzco error. Esa palabra da pecado. Digo, de error a pecado hay una distancia, ¿no? Y ahí está esto que vos decís, No hay una distancia. Bueno, pero digo, esta distancia entre error y pecado tiene que ver con los procesos históricos que están involucrados, ¿no? en toda esta historia. Creo, Laura, perdóname, creo que ahí hace interferencia el celular con el micrófono, me parece. Estoy escuchando. No sé si. Ahora me animo, a decirle a Ada que la serie de la que estamos hablando, que estaba preguntando en el chat, es la de Mary Bird y está en el Classroom y no es obligatorio, es por si querés. Y después, Enzo, cuando termina la clase, ¿podrías hacer un repaso, por favor, de todos los textos que son obligatorios? Así, teniendo en cuenta que hay tanto. Le muestro a Ada, que es Adriana, aclaró en el chat que Ada es la hija, se conectó con ese nombre. Adriana, fíjate que acá está el posteo de la serie que estábamos hablando, que son 4 capítulos, para ver si quieren, simplemente.
Paso el Uy, perdón. No, paso en limpio esto que me sugirieron de qué es lo que hay que leer, ¿sí? Que igual está en el cronograma. Lo que tienen que leer es de Tito Livio, el libro 1, que lo voy a subir ahora. Y después, de la parte de historia, pero este es un historiador romano, ¿sí? Ahora, de historiadores contemporáneos que piensan el mundo antiguo, tenemos a elegir uno entre 4. Pero eligen uno solo. Uno es Grimal, otro es, bueno, está Mary Bird, después tienen a Ross Tosef, y después tienen a Alfeldi. Eso es lo que hay que leer nomás. Por ahora. Y después, por último, quería preguntarles, porque vamos a empezar a preparar el material con Mili. Está bien empezar a preparar lo que es oraciones bimembres y modificadores del sustantivo, del verbo, y el 27 por ahí nos interesa, si ustedes pueden, hacer un breve encuentro, tal vez para ver la ejercitación 0 o para ver ejercitaciones que por ahí necesiten ustedes de oraciones. ¿Qué dicen? Estaría buenísimo, la verdad que ayudaría mucho para el desarrollo de la parte de sintaxis. Esto, Alicia, perdóname, yo para ordenarme en el cronograma, ¿lo están pensando para el 27, me dijiste, o el 4? Estoy medio perdido. Claro, para el 27, aprovechando que no tenemos clase. Claro, no hay sincrónico. Como no hay clase. Como no hay sincrónico, por ahí un rato para desandar algunas dudas. Si pudieron ver el material que dio Enzo de clase de palabras, el refuerzo nuestro y lo que vamos a preparar ahora. Perdón, hola. Sí, a mí me parece que amerita, y con respecto a lo que ya vienen compartiendo las chicas, a mí me pasó que pude leer a Giametto, me hice como un resumen que me demandó bastante tiempo, pero eso, sumado a los videos y más esta clase, como que no me siento tan perdida, y me parece que estos aportes, así que están sumando ellas, me parece que van a sumar un montón. Es dedicarle tal vez un poco más de tiempo, pero me parece que va a facilitar todo lo que venga después. O sea, es un trabajito, pero me parece que va a facilitar todo lo que venga después. Total. Está bueno el aporte, y piensen que esto también redunda en beneficios para la materia, concretamente, pero también para la formación en tanto futuros docentes de lengua y literatura. Tener claridad respecto de esto creo que es un aporte también en esa línea. Hay una frase que dice el profesor, del que soy fan, Villafuerte ya, que dice que hay que tomarle el hilo del carretel a las clases de palabras para entrar en sintaxis desde un principio. Entonces, por eso lo que decía Mili al comienzo de la clase, que todas las preguntas que tengan, por más básicas que ustedes piensen que sean, no lo son, pregúntenos. Buenísimo, chicas. Por ahí lo que pueden hacer es, si están en el grupo de WhatsApp, o si no por mail, terminar de ultimar los detalles del encuentro de la semana próxima, ahí, en la medida de sus posibilidades. Nosotros, no sé si alguien quiere decir algo de la parte de historia, una pregunta, algo que yo haya dicho de una manera muy caótica, que haya que reformular. Lo pueden pensar y comentármelo, sino también la próxima. Entiendo que son las 10 de la noche y me he excedido en todo esto. Voy a dejar de grabar entre paréntesis.